Al son de los tambores, hoy quiero manifestar la historia de un pueblo negro llamado el Oberá. Al son de los tambores, hoy quiero manifestar la historia de un pueblo negro llamado el Oberá. Hay un pueblo palenquero con una herencia cultural ancestral que se resiste a desaparecer. A Rincón Guapo lo oirán, serie podcast, historia, artes, saberes y tradiciones de un pueblo afro en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ya me voy para mi tierra, en el valle tú te metes, ya me voy para mi tierra. Ya me voy para mi tierra. Ya me voy para mi tierra. Bienvenidas y bienvenidos a Rincón Guapo lo oirán, una serie podcast de historia, artes, saberes, costumbres y tradiciones de un pueblo palenquero en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ay, tú coge la atarraya. Ay, tú coge la atarraya. Ay, tú coge la atarraya. Alrededor de 50 millones de africanos fueron secuestrados de sus hogares en toda África y transportados por la Fuerza América desde los siglos XV al XIX para trabajar en condiciones de esclavización en diferentes actividades económicas de las haciendas, en las minas, en el servicio doméstico, en el transporte. El trabajo de africanos y africanas y sus descendientes se convirtió en la fuerza motriz de las colonizaciones europeas en América. Sus conocimientos y mano de obra se utilizaban en todas las actividades productivas y de servicios, en la minería, la orfebrería, la agricultura, la pesca, la ganadería y manufacturas. Durante todo el periodo colonial, el río Magdalena fue la vía más importante para comunicar a la región andina con el Mar Caribe y Europa. Sin embargo, navegar por el río y remontar la flota hasta Honda requería pericia y fortaleza. Era un trabajo brutal de 12 horas diarias en canoas con 14 embarcaciones que cargaban hasta 10 toneladas de peso. Este trabajo era realizado por los bogas, a quienes estas actividades les permitieron ir conociendo el entorno entre el río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta en búsqueda de su libertad en esos viajes que fueron quedando a las orillas del río y formaron el Palenque de Rincón Guapo en el siglo XVI. A la señora Cita, mi respeto y admiración porque representa la fuerza del territorio. Ella nos enseñó a luchar y nos decía, no se pueden cansar. Esa tarea que ustedes hacen hoy, la hicieron ayer sus abuelos, sus mayores, sus ancestros. Me contó que la abuela de ella, mi bisabuela, se llamaba Mónica, y llegó al territorio con la marca de la carimba ardiente en el lado izquierdo de su cachete. La carimba ardiente era un hierro, así como ustedes ven que marcan el canal hoy en día, con las letras de las iniciales del dueño de la finca, así marcaban a nuestros ancestros anteriormente. En el cachete, en el hombro, en la paleta, le colocaban ese hierro. Y nos decía, el territorio es la vida misma, y si nos toca defenderlo con la vida, lo tenemos que hacer, porque el territorio representa todo. Dolcey Romero Jaramillo, historiador, docente de la Universidad del Atlántico y de la Simón Bolívar. Tengo cátedra de Cirtis y tablero, como decíamos antes, pero el mayor tiempo lo dedico a la investigación. Mi tema de investigación, por razones obvias, siempre han sido los temas o las temáticas que tienen que ver con la población afrodescendiente. La historia de un pueblo negro llamado... También hemos trabajado en algunas oportunidades a través del grupo de investigación que yo dirijo, que se denomina Historia, Sociedad y Cultura Afrocaribe. Hemos trabajado temas que tienen que ver con la etnoeducación. No podemos hablar taxativamente de una región, pero sí podemos hablar de un mundo, un pueblo cultural que serán los bantú, que más o menos estuvieron ubicados donde hoy está el Congo, ¿no? Nigeria, Congo, Zaire, más o menos.
Esos bantú eran importantes en la experiencia que tenía que ver con el ganado y la agricultura, por eso los traen acá al Caribe colombiano. En cambio, los del Sudán, que eran expertos, tenían mucha experticia en lo que tiene que ver con el trabajo del oro, lo llevaron al Chocó, ¿no? Es decir, los españoles sabían que los pueblos negros eran portadores de una experiencia y entonces por esa experiencia la diversificaron y la ubicaron bien en donde habían estas posibilidades de desarrollo de esta cultura. Los primeros hombres y mujeres negras que llegaron al Magdalena llegaron con Bastida, ¿no? Pero antes habían llegado con Lebrón, el conquistador. Estos hombres afrodescendientes, sí, se huyeron y conformaron el primer palenque que hubo en Colombia, que se llamó el Palenque de la Ramada, más o menos por donde está hoy Dibuya. Ellos incendiaron a Santa Marta en 1537. Es decir, la población afro siempre ha estado presente en la provincia o en la antigua gobernación de Santa Marta. El Palenque de Rincón Guapo se fundó en 1545 en los alrededores de la Ciénaga Grande y el río Magdalena. Los principios o pilares en los que se fundamenta la existencia como pueblo negro, con sus propios usos y costumbres, son el territorio, la identidad cultural, el gobierno propio, el desarrollo colectivo. Estos principios coexisten entre sí y son interdependientes. Por ello, la tierra y el agua son los principales elementos materiales y simbólicos en los que se funda la identidad étnica y cultural. Son los medios de subsistencia de la comunidad. En el territorio se ejerce la autonomía y el gobierno propio basado en la autoridad de mayores y sabedores. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo ancestralmente ha ocupado un territorio estratégico, no solo por su posición geográfica entre la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande, por su alta biodiversidad, sino también por sus referentes étnicos y culturales, por ser uno de los primeros palenques que se conformaron en el territorio colombiano, fundados desde la época colonial por los bogas africanos cimarrones. La identidad cultural de la población del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loberán está cimentada en sus raíces africanas, en los vínculos históricos y la especial relación con el territorio, la tierra y el agua. Somos hijos del agua, somos hijos de Yemayá. Mi nombre es Adelis Álvarez, soy miembro del Consejo Comunitario Rincón Guapo Loberán, un consejo de afrodescendientes, cimarrones, negros, puro. Rincón Guapo Loberán se llama porque nadie creía que esa tierra iba a ser como lo que es ahora. Y le pusimos Loberán porque lo verán. Y guapo porque todos los que hemos vivido en ese territorio hemos sido guapos, hemos sido valientes, resistentes. La valentía y la fuerza que hemos tenido es de guapos, porque no todos superan ni aguantan todo lo que Rincón Guapo y su comunidad ha aguantado. Al son de los tambores, hoy quiero manifestar la historia de un pueblo negro llamado el Oberán. Mi nombre es Levi Leonel Molina Álvarez, soy un líder joven de la comunidad negra Rincón Guapo Loberán, ubicada en el corregimiento de Tierra Nueva, municipio de Pueblo Viejo, departamento de Magdalena, más exactamente en la orilla de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Un palenque conformado desde la época colonial por mis ancestros llamados los bogas, que en su momento de libertad se fueron quedando en estos lugares de difícil acceso, con el ánimo de que no fuesen raptados nuevamente por los esclavistas, y de allí fueron conformando su proceso de libertad, su proceso colectivo, de acuerdo a sus usos y costumbres como pueblo africano, como pueblo negro. Al son de los tambores, hoy quiero manifestar la historia de un pueblo negro llamado el Oberán. Pero se pudo demostrar a través de la investigación que hice durante casi 2 años en Santa Marta,
que sí hubo una esclavización en la provincia de Santa Marta, no tan fuerte como la que hubo en Cartagena, pero de todas maneras muy fuerte a tal punto de que la población afro estuvo ahí presente desde el siglo XVI. El cimarronaje es un fenómeno que se presentó en toda la América, lo mismo que los palenques. Es decir, donde hubo palenque hubo cimarrones. Eso era una constante, una lógica histórica. Entonces aquí los primeros cimarrones que conoce la historia son precisamente los de Santa Marta, los del palenque de la Ramada en 1837. El siglo XVII es un siglo que los historiadores han tipificado como el siglo de las luchas de los cimarrones o la guerra contra los cimarrones, que trataban de desalojarlos de la montaña. Cimarrones era el que se volaba de la esclavitud y en el monte se encontraba con otros cimarrones y constituían pueblos pequeños, no eran pueblos grandes, eran caseríos, eran sitios que se llamaron palenque. En el caso colombiano y mexicano, ¿no? Bueno, en el caso cubano La Deira, en el venezolano Cumbe, y bueno, y así sucesivamente hubo palenque por todos lados, incluso en el departamento del Atlántico. El pueblo negro fue borrado de la narrativa del Caribe. Cuando se es borrado, cuando no existes, la sucesión de violaciones a los derechos se facilita. Con esta invisibilización viene el despojo histórico, el despojo cultural, el despojo de la tierra, el despojo del cuerpo. El pueblo negro ha tenido una lucha constante por su libertad, por ello su participación en los procesos de independencia. Sin embargo, los textos de historia y sus autores tienen una deuda sobre las narrativas del papel y participación de la gente negra en los procesos de la independencia. Al hablar de independencia, se hace referencia a los héroes de la patria, pero se ha invisibilizado a los próceres negros de la independencia. Asimismo, la participación del pueblo negro en el ejército revolucionario. La población negra luchó y construyó su propia independencia con anterioridad a la lucha contra la colonia española, a través del cimarronaje y la conformación de palenques como estrategia de lucha por su autonomía e independencia. Pero lo importante de todo este proceso es que fue tan fuerte, que después del 7 de agosto de 1819, con la batalla de Boyacá, el problema era cómo se hacía con el Caribe colombiano, si lo que había quedado libre solamente era en la meseta cundiboyacense. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, Cartagena estaba tomada por los españoles, y de Santa Marta los españoles nunca salieron. Entonces, ¿cuál era la disyuntiva? Derrotar a los españoles que estaban en Santa Marta para después tomarse a Cartagena, como efectivamente sucedió. A tal punto que para desalojar a los samarios que se habían hecho fuertes en Ciénaga, tuvieron que concitar el concurso de la pesada de la independencia, como Bolívar, como Padilla, como Urión, como Montilla. Ellos fueron a pelear allá en contra de los cienagueros, en la famosa batalla de Ciénaga que se dio el 10 de noviembre de 1820. O sea, faltaba un año para ser independiente. Derrotados los cienagueros realistas, entonces ya les fue fácil pasar a Cartagena y derrotar a los cartageneros. Es decir, que mientras que no derrotaron al proyecto político samario pro-realista, no hubo independencia en este país. Recuerda que la real independencia no fue ni el 20 de julio, ni el 11 de noviembre, ni el 7 de agosto de 1819, sino que fue el 21 de junio de 1821, ¿no? Por eso la Constitución de Cúcuta se firma en 1821, y no ni en el 10, ni en el 19, ni en el 20, sino cuando ya éramos realmente libres. ¿Y quién fue el dirigente máximo de esta fase de la libertad del país? Finalmente, un afroguayú, José Prudencio Padilla, afroguayú, que fue el que finalmente dirigió la toma de Cartagena y derrotó a los españoles el 24 de junio de 1821. Derrotados ya finalmente los españoles en junio, vino el Congreso de Cúcuta en 1821, en octubre, cuando ya se sella la independencia de este país. Los afros se vinculan al proceso bajo la propuesta de Bolívar de que el que se vinculara a la guerra, cuando triunfara la guerra, le daba la libertad, ¿no? Y los afros se vincularon a ese proceso, solo que después que triunfa la libertad en América y en lo que hoy es Colombia, no le dan la libertad al pueblo afro, ¿no? Pero sí hubo unas motivaciones. Algunos se vincularon por la libertad
otros se vincularon por acceder al concepto de ciudadano. Es decir, hubo diferentes motivaciones. Pero ahí lo que nosotros vemos es lo que hemos tipificado como la primera estafa histórica al pueblo afro, porque se le promete libertad a todos y cuando triunfa la independencia lo que se aprueba es la libertad de parto, es decir, o libertad de vientre, es decir, que solamente serían libres aquellos niñitos que nacieran a partir de 1821. Pero con un parágrafo que decía, pero no accederán a ser libres inmediatamente nacen, sino que tienen que pagarle 18 años a los dueños de sus madres para resarcir los gastos que estos han hecho en alimentación, vestido, vivienda, etc. Bueno, y finalmente, dentro del marco de las reformas liberales o revolución de medio siglo, en 1851, se aprueba lo que conocemos como la abolición de la esclavitud, un 21 de mayo de 1851, con el agravante de que no entraba a regir inmediatamente, sino dentro de 6 meses, es decir, el 1 de enero de 1852. Por eso es que el 21 de mayo todos los afrocolombianos lo hemos asumido como el Día de la Afrocolombianidad, porque ese día se abolió la esclavitud en Colombia. Se abolió la esclavitud, mas no la discriminación racial, porque tú sabes que la discriminación racial es un problema fundamentalmente cultural que no se puede resolver con una ley o con un decreto, ¿no? Es decir, se abolió la esclavitud, mas no la discriminación racial que hemos heredado hasta los actuales momentos. El pueblo de Rincón Guapo tiene un profundo legado africano. Es importante reconocer los orígenes africanos porque es la identificación con África, porque la población reconoce sus referentes etnohistóricos y se asumen ser del lugar de donde son sus ancestros. La población de Rincón Guapo no se reconoce como hijos de esclavos, sino como descendientes de africanos y africanas, herederos de la cultura bantú. Por ello, en cumplimiento del mandato de sus ancestros, tienen el deber de luchar por conservar sus raíces y defender su territorio. Un solo corazón, con 2 partes en el mundo. ¿Qué es ser negro? Ser negro es sentirse uno mismo. Ser negro es venir de una familia que somos de pronto luchadores. Ser negro es de esa riqueza que llevamos por dentro y lo que sentimos, mi hermano. Porque se siente uno orgulloso de una madre negra que luchó por nosotros, fue pujante, y me siento orgulloso por eso y todo lo que nos ha enseñado. Derecho a la vida, derecho a vivir, derecho a la lucha. Y por eso le doy gracias a Dios, porque ella nos enseñó esa riqueza y nos enseñó esa grandeza de ser negro, es pelear por nuestro territorio. Somos portadores de una cultura de resistencia, ¿no? De una cultura cimarrona, ¿no? De huida, pero de huida de lo malo, ¿no? Para convertirnos en portadores de esa cultura, de esa herencia cultural del cimarronaje. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro de A Rincón Guapo, Lo Irán, desde la Ciénaga Grande de Santa Marta. Una historia, saberes, artes, costumbres y tradiciones de un pueblo afroancestral que se resiste a desaparecer. La serie podcast A Rincón Guapo Lo Irán es una producción del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Lo Irán y la Fundación Mundo Trópico. Narrado por Ángel Perea Escobar. Postproducción y diseño sonoro de Sonia Poveda Lazo. Música, Grupo Rincón Guapo Lo Verán. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia a través del programa CREA Digital 2023.